Hola, estimados amigos. Como les dije en videos anteriores, mi nombre es Rodolfo Schulze, soy un científico cristiano uruguayo que desea compartir con ustedes el contenido de un librito precioso editado por la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. Es la historia de Ruth y esperemos que les guste. Voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver las imágenes del libro a medida que lo voy leyendo. La historia de Ruth. Es una adaptación de Jean Hortenberg, ilustraciones originales de Felix Palm, coloreadas por Ellen Crouch. Como les dije, es una publicación de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana, cita en Estados Unidos, en Boston. Esta es la historia de las cosas maravillosas que pueden pasar cuando las personas aman a Dios y se aman unas a otras. Es la historia de Ruth y la puedes leer en la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos una imagen de Ruth con su suegra Noemí y su suegro. Hace mucho tiempo vivía en la tierra de Moab una niña llamada Ruth. Cuando tuvo la edad adecuada para casarse, sus padres acordaron que se casara con Malón, un joven de Belén en la tierra de Judá. Malón, su madre, su padre y su hermano se habían mudado a Moab durante una gran hambruna en Judá, cuando nadie tenía lo suficiente para comer. A Ruth y a sus padres les debió gustar mucho Malón, a pesar de que era extranjero. Este no tenía la misma libertad que otros jóvenes de Moab, porque en esos días los extranjeros se consideraban forasteros y había muchas cosas que no podían hacer. La gente de Moab adoraba a muchos dioses diferentes, pero Ruth conocía al Dios único de Malón y su madre, Noemí. Por medio de ellos, Ruth llegó a confiar en la bondad y el amor de Dios. A los pocos años, Malón, su padre y su hermano murieron. Solo quedó Noemí de la familia de Belén. Por lo general, las mujeres jóvenes regresaban a la casa de sus madres si sus esposos fallecían, pero Ruth y Orfa, su cuñada, amaban a Noemí y se quedaron con ella. Cuando terminó la hambruna en Judá y Noemí decidió regresar a su casa, Ruth y Orfa quisieron acompañarla. Comenzaron el regreso juntas, pero Noemí pensó que las jóvenes serían más felices en su propio país. Vuelvan a la casa de su madre, les dijo, y que Dios sea tan bondadoso con ustedes como lo han sido con mis hijos y conmigo. Ahí tenemos a las tres mujeres emprendiendo el regreso, del cual una de ellas se vuelve a Moab. Orfa besó a Noemí y regresó a casa de su madre, pero Ruth no quiso dejarla. No era fácil abandonar a sus padres, a sus amigos y su país. No sería fácil vivir como extranjera en Belén. Pero Ruth amaba mucho a Noemí y Ruth amaba a Dios, a quien el pueblo de la tierra de Judá conocía y adoraba. Entonces, abrazando a Noemí, le dijo una de las cosas más memorables que hay en la Biblia: no voy a volver. Donde quiera que vayas, yo iré. Donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y siguió con Noemí hasta Belén. Ahí tenemos una imagen de Noemí y Ruth a las puertas de Belén. Entonces Ruth y Noemí siguieron juntas. Llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. En aquel tiempo era difícil para las mujeres solas ganarse la vida por sí mismas, pero Ruth vio segadores en los campos de trigo de las afueras de Belén. Estaban cortando tallos de cebada y recogiéndolos. Más tarde podrían hacer pan con el grano de los tallos. Ruth vio que esta era una forma de conseguir comida para Noemí y para ella. Me voy a los campos, le dijo Ruth a Noemí.
y si me dejan recogeré los tallos de cebada que tiran los segadores. Ve, hija mía, la animó Noemí. A la mañana siguiente, Ruth fue temprano a los campos de cebada. Mientras caminaba por el sendero cubierto de rocío, probablemente pensaba en lo que le esperaba. Ruth era una extranjera en Belén. Nadie tenía por qué dejarla trabajar en su campo. Nadie tenía por qué darle nada. Incluso podrían hacerle daño. Pero Ruth no había tenido miedo de dejar su casa en Moab y tampoco tenía miedo ahora. Inspirada por Dios, preguntó: ¿puedo seguir a tus segadores y recoger los tallos que se les caen? Adelante, respondió un hombre que probablemente sería el capataz de los segadores. Ruth trabajó toda la mañana bajo un sol abrasador. Después de un rato, tenía tanto calor y estaba tan cansada que se sentó a descansar en un pequeño cobijo. Entonces llegó Booz, el propietario del campo, para ver cómo iban sus segadores. Vio a Ruth de inmediato. ¿Quién es esa que está descansando en nuestro cobijo?, preguntó. Es la joven moabita que regresó con Noemí, respondió el hombre. Nos preguntó si podía recoger los tallos que arrojan nuestros segadores. Es muy trabajadora. Esta es la primera vez que descansa desde que empezó. Booz se acercó a Ruth. Quédate aquí con mi gente, le dijo. Estarás a salvo con ellos. Les he dicho que no te molesten. Y cuando tengas sed, bebe de sus vasijas que han llenado mis hombres. Ruth se inclinó ante él y le preguntó: ¿por qué eres tan amable conmigo?, le preguntó. Soy extranjera en tu tierra. Booz sonrió y dijo: me han contado todo lo que has hecho por Noemí. En Belén todos saben cómo dejaste a tus padres y a tu propio país para venir a un pueblo y lugar que no conocías. Dios te recompensará. Dios, en quien confías, seguro remunerará tu bondad. Booz invitó a Ruth a almorzar con sus segadores cuando Ruth volvió al trabajo y les dijo a los trabajadores que dejaran caer algunos tallos a propósito para que Ruth tuviera suficientes. Ruth trabajó en el campo de Booz hasta la noche. Fue un trabajo duro y sofocante, pero tenía casi demasiada cebada para llevar a casa y algo de comida que había guardado de su almuerzo. Cuando Noemí vio cuánto traía Ruth a casa, preguntó: ¿dónde has trabajado? En el campo de Booz, respondió Ruth. Es muy amable. Incluso me invitó a compartir el almuerzo con sus segadores. Que Dios lo bendiga, respondió Noemí feliz. Booz es uno de los parientes más cercanos de mi marido. Es un hombre importante en Belén y muy amable. Quiere que trabaje en su campo hasta que termine la cosecha, dijo Ruth. ¡Qué bien!, exclamó Noemí. Allí no te pasará nada malo. Aquí está la imagen de Noemí viendo todo lo que cosechó Ruth en los campos de Booz. Cuando terminó la cosecha y la cebada había sido cortada y recolectada, Noemí le dijo a Ruth: hija mía, me gustaría verte felizmente casada y en tu propia casa. Escucha con atención lo que quiero que hagas. Esa noche Ruth fue a ver a Booz, tal y como Noemí le había pedido que hiciera. Booz estaba donde se separa el grano de los tallos de cebada. Tú eres pariente cercano, le dijo Ruth. Por favor, extiende tu capa sobre mí. En aquellos días eso significaba que Ruth le estaba pidiendo a Booz que se casara con ella. Que Dios te bendiga, querida, exclamó Booz. Nada me gustaría más. Eres una mujer buena, todo Belén lo sabe, pero hay un hombre que es tu pariente más cercano. De acuerdo con la ley antigua, hay que preguntarle a él primero. Iré a verlo por la mañana. Muy temprano, a la mañana siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad, que era el lugar de negocios. Hola, amigo, dijo Booz cuando se encontró con el otro hombre. Siéntate. Entonces Booz invitó a 10 de los líderes de Belén a ser testigos de lo que iba a decir. Noemí ha vuelto a casa desde la tierra de Moab, comenzó Booz. Quiere vender un terreno
que le perteneció a su marido. De acuerdo con la ley antigua, tú, como su pariente más cercano, puedes comprarlo. Lo compraré, respondió el hombre al instante. De acuerdo con la ley antigua, continuó Boaz, si compras el terreno también debes casarte con Ruth. Oh, dijo el otro hombre, no puedo hacer eso. Entonces yo me casaré con Ruth, dijo Boaz. Y los 10 hombres que había invitado para que escucharan lo que decía, declararon, nosotros somos testigos. Ahí está Boaz hablando con los 10 hombres. Amanecer en Belén. Así que Ruth, la moabita, se casó con Booz de Belén y compartieron su hogar y su felicidad con Noemí. Ruth ya no era una pobre extranjera en la tierra de Judá. Era la esposa amada y amorosa de un hombre bueno y amable. Dios la había recompensado por su fidelidad. Después de un tiempo, Ruth y Booz tuvieron un hijo. Él sería el abuelo de David, quien derrotó a Goliat y se convirtió en el rey favorito de Israel. Ruth también fue la tatarabuela de Jesús. La Biblia está llena de historias de gente que ha confiado en la ayuda de Dios. Historias que nos inspiran y enseñan nuestra extraordinaria relación con Dios. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento de la Biblia es el relato del amor y la confianza de Ruth, Noemí y Booz en el tierno cuidado de Dios. Ruth, una moabita, acepta al único Dios y acompaña a su suegra Noemí cuando ésta regresa a Judá. Al confiar en Dios, Ruth encuentra alimento para ambos en los campos de Booz. Booz elogia a Ruth por su excepcional devoción a su suegra y a Dios. Más tarde, Ruth y Booz se casan y él les proporciona un hogar a ella y a Noemí. Sus palabras a Ruth son verdaderas para todos los que aman a Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El relato muestra la guía y protección de Dios, así como la manera en la que Ruth, Noemí y Booz cuidaron sinceramente los unos de los otros. La historia de Ruth ha sido contada y adaptada de forma creativa de la Biblia por Jean Horton Berg, con ilustraciones originales en blanco y negro de Félix Palm. Es una publicación de The Christian Science Publishing Society o Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. Un abrazo, amigos, que estén bien. Chao.